por favor. Nuevamente, buenos días, muchas gracias. Creo que manifestar primero que en todo este proceso todavía no es competencia de Mincetur. Mincetur todavía no puede intervenir en el proceso, ya sea ACR o ANP. Nosotros ya intervenimos posteriormente, si se diera el caso, que dentro del plan de uso se determina la actividad turística. Entonces ahí sí recién nosotros tendríamos competencia con una opinión de carácter vinculante. Sin embargo, creo que es importante mencionar que toda la zona tiene un enorme potencial turístico. Actualmente hay el uso turístico de la montaña de 7 colores, bien lo dijo el ingeniero Pastor, al día están entrando en promedio 1,000 personas. Y a nosotros nos preocupa mucho porque está habiendo un desarrollo desordenado de la actividad turística y principalmente hay una presencia muy importante de operadores informales. Entonces, la actividad turística ha sido descentralizada, es competencia del gobierno regional, sin embargo nosotros estamos trabajando en apoyo para que se haga este plan de uso turístico en la zona de la montaña de 7 colores, brindándoles una asesoría. Todavía no ha sido concluido este plan por el cambio de gobierno, me parece que hay algún nivel de atrasos por parte de la DICETUR, pero manifestar que en lo que corresponda a nuestra competencia, el MINCETUR está presto a dar todo el apoyo con la competencia que tenemos y sobre todo con la celeridad que el caso lo necesite. Y quizá dentro de los argumentos y la exposición de motivos mencionar la importancia turística que tiene toda la zona porque reúne todos los requisitos para diversas actividades turísticas que se podían desarrollar. Bien hemos visto en la presentación que hizo Cernam el potencial y la riqueza que existe en la zona. Gracias, ingeniero. Antes de continuar, por favor, para el caso nuestro, esto ya es un área natural protegida. O sea, forma parte del sistema de áreas naturales protegidas. La propuesta de ACR es un trabajo conjunto que venimos haciendo con el gobierno regional de Cusco y se enmarca dentro de lo que es la política de desconcentración y descentralización, ¿no? Entonces ya el área protegida existe, que es el ACR Ausangate. En este momento creo que el tema es cómo incorporar la propuesta de 7 colores a la propuesta de Ausangate, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que de todas maneras tendríamos que aclararlo para que quede muy bien establecido que el área protegida existe, está bajo las normas nuestras y se enmarca dentro de la gestión del gobierno regional en el marco del proceso de desconcentración y descentralización y aquí faltaría de repente conciliar los elementos que permitirían incorporar posteriormente, dado que ha habido un proceso de consulta y las comunidades se han opuesto a la iniciativa, de cómo posteriormente podría agregarse esto a la propuesta inicial, ¿no? Gracias. Otras intervenciones, por favor. Sí, Marta, de Dirección General de Minería. Sí, gracias. Conforme señala el ingeniero Pastor, en realidad nosotros nos hemos pronunciado en ese sentido también, ¿no? De que ya existe la propuesta de ACR en la zona y de que un geoparque no sería necesario porque se contrapondría con esta propuesta y además que también una propuesta de creación de geoparque debiera de tener también un cierto nivel de consulta previa en la zona y va a pasar lo mismo, va a pasar que las comunidades también se van a oponer a la creación del geoparque. Entonces creo que el camino es en realidad coordinar con la población, dialogar con la población para determinar en qué medida puede incorporarse ya al ACR el Cerro Siete Colores, ¿no? Básicamente con la comunidad que está manifestando su oposición.
nosotros, ustedes ya saben también que hemos hecho el mayor esfuerzo como Ministerio de Energía y Minas por proteger el área con la creación del área de no admisión de petitorios, pero esta creación se ha hecho una suerte de una medida que no está contemplada de repente en nuestras normas, porque el área de no admisión de petitorios es básicamente para investigación geológica y para después otorgarlo a proinversión, pero se ha querido dar una protección al Cerro Siete Colores bajo las herramientas que tiene el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero esta protección solamente es por un año, es hasta noviembre de este año, y tendríamos que ver la mejor manera de ajustar los tiempos para que se pueda incorporar a la comunidad, incorporar las tierras comunales en la propuesta, en la ACR, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, señor Maravini. Muchas gracias. Solo a nivel de aclaración o comentario, nosotros participamos en esta mesa técnica de desarrollo turístico para Vinicunca, y entonces se tocó el tema de la ACR, y también surgió la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué las comunidades no querían participar y se retiraron de una propuesta original? Y creo que es importante el trabajo que se tiene que hacer a nivel de las comunidades, porque manifestaron, en una reunión que manifestaron que tenían el deseo de tener ellos un área de conservación privada y que iban a hacer todo el procedimiento para que en el ámbito de una de las comunidades sea un área de conservación privada, y justamente cae, ¿no?, gran parte del territorio de Siete Colores en esta comunidad. Gracias por su alcance. Sí, por favor. Buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de comentar brevemente algunos puntos. Usted destacó el valor ecológico que tiene la zona, el valor cultural, y en relación al valor ecológico y a la diversidad, creo que también es necesario destacar que esta diversidad se conserva gracias a los usos que hacen las comunidades. La forma de manejar el ganado, la agricultura, contribuye a la conservación de esta zona, y eso es algo que hay que reconocer porque es el rol que tienen las comunidades en la conservación de la diversidad. El pastizal no es que no se use, se usa, pero son usos que permiten su conservación, y eso es importante también destacar. Y está asociado a los usos culturales. En cuanto a los límites territoriales, creo que debemos como Estado reconocer que este es un problema que no se va a solucionar de un momento a otro. Lo que se tiene que definir sí es el mecanismo legal para proteger la zona, y este mecanismo debería, como destacó la señora Castillo, podría ser tan amplio o declarativo que permita trabajar con tiempo en el proceso de definir estos límites. Existen, si bien hay una zona que es amplia, que está en propiedad del Estado, seguramente esta zona ya la usan las comunidades, no es tierra baldía, no es tierra de nadie. Entonces habría que pensar en un mecanismo con enfoque intercultural para definir la solución de la limitación y los derechos de uso, porque las comunidades, cuando les hablan de límites, ellos están pensando en sus derechos de uso, que ya los tienen, son poblaciones originarias, no es que están aquí desde hace unos años. Esos pastizales, esas zonas de cultivo las usan desde hace muchos años y se han heredado de generación en generación. Entonces habría que pensar en un mecanismo que permita la conservación, pero también la definición de esos conflictos y sobre todo de esos de solucionar las dudas o las desconfianzas que se puedan generar en las comunidades. En cuanto al tema de
la oposición que puedan manifestar las comunidades, precisamente esto se debe o puede deberse a la desconfianza que se genera porque se está haciendo un proceso y luego se toma otra decisión que aparentemente es contradictoria. Entonces, nosotros necesitamos esforzarnos para dar mensajes coherentes. Y el pedido, creo, de todas las comunidades, incluso de las que se han opuesto, quieren que se conserve el área, pero necesitan tener mensajes coherentes, o sea, un solo mensaje. Si se va a conservar, bueno, que se conserve, y hay que ser coherentes en todas las decisiones que se tomen al respecto, y habría que explicarles cuáles son las viabilidades de las opciones, porque no necesariamente, yo entiendo que ellos pueden estar interesados en tener el área de conservación privada, pero de repente es una categoría que no tiene tanta protección como una CR. De repente el ingeniero podría explicarnos más, pero eso es algo que las comunidades necesitan saber. Las comunidades lo que están reclamando es una forma de protección. Ellos ya han expresado su interés y hay que dar respuesta a esa forma, pero de manera coherente. Gracias. ¿Puedes apagar? Ya, sí. Perdón, pero yo estoy en desacuerdo con algunas afirmaciones, porque es nuestra preocupación como sector que está habiendo un deterioro de la zona, porque ahora por la zona de 7 Colores hay 600 caballos. Y miren cuál es la presión que ejercen estos caballos a los pastizales y bofedales a ese nivel de altitud. Y no hay pastos cultivados. Y entonces estos caballos están ejerciendo una presión y realmente está habiendo un deterioro del ecosistema. Eso también nos preocupa. Entonces, una zona con un altísimo potencial va a perderlo por este manejo que se está haciendo sin ningún criterio de conservación. Entonces, me parece que también habría que evaluar y valorar estos hechos que ya se están dando. No vamos a entrar en... Sí, yo le pediría, por favor, si nos puede alcanzar brevemente una página a la Comisión de Pueblos sobre este riesgo, este peligro que está planteando esa información, porque eso es clave en el examen de la situación. Muchas gracias. Perdón, Robert, hola, ¿cómo estás? Primero, para saludarlos y disculparme por la tardanza, un error de hora no me permitió llegar temprano y seguro que me he perdido de algo más interesante. Sin embargo, solamente reiterar el espíritu del proyecto de ley que el congresista está proponiendo. Y justo es parte de toda esa preocupación que ustedes acaban de manifestar. El proyecto de ley se ha trabajado visitando la zona y conociendo básicamente la problemática in situ de las comunidades que actualmente están, entre comillas, usufructuando el turismo sin un ordenamiento. Pero si tenemos un área ordenada, si tenemos un área con una categoría que respalde la ley, o el caso nuestro es que nosotros proponemos sea un geoparque, porque tiene todas las condiciones, y condiciones similares existen en Argentina y existe en la China, porque también tienen la categoría de geoparques. Es casi la misma composición mineralógica que permite ver esta gama de colores. Entonces, bajo ese criterio, la preocupación del congresista en su momento era preservar ese ambiente, preservar con todos los usos y costumbres, sin que esto impida cualquier actividad, básicamente de desarrollo comunal. Entonces, yo creo que en principio las instituciones rectoras deben trabajar sobre ese tema. Veo que Mincetur, CERNAM, CERFOR
tienen la voz cantante. Y estos proyectos de ley van dirigidos a eso, a preservar un ambiente que no es común en todo el ámbito peruano. Por eso, solo hay 3 lugares similares, en la China y en Argentina, y son geoparques allá. Entonces, yo creo que el trabajo mancomunado que se haga va a ser en favor de esas poblaciones también, porque el turismo son más de 1.200 turistas diarios que van ahora. Y eso hay una proyección de que suban a 2.000 turistas diarios. Y el impacto que está causando lo que dice, pues yo también estuve allá, el uso de asémilas sin un criterio técnico, pues va a ayudar a que en vez que sea una ayuda para esta población o un medio de vida para esta población, va a ser un perjuicio para la naturaleza en su conjunto. Así que yo creo que de esta mesa de trabajo debe salir algo interesante para que la comisión pueda tomar nota debida, ¿no? Solo eso, gracias. Sí, ingeniero. En nuestro caso solamente acotar que estuvimos viendo también la posibilidad de que sea un área de conservación privada, pero un poco de acuerdo a lo que conversamos inicialmente, hay conflicto de propiedad de tierras. Hay todavía problemas con el tema de la propiedad de las tierras y el tema de linderos entre comunidades. Ese es uno de los requisitos para que puedan ellos postular o proponer que sea área de conservación privada, ¿no? Entonces eso sumado a la actividad económica que ya ustedes las han mencionado son, digamos, los 2 temas más importantes que habría que trabajar y desarrollar, ¿no? Gracias. Sí, Elizabeth, asesora del despacho del congresista Rosas. Sí, nuevamente buenos días con todas y todos. Bueno, está quedando en evidencia de que hay necesidad de darle una mirada integral a ese territorio. Y estamos aquí justamente 2 poderes del Estado que tenemos la responsabilidad de ver qué hacemos frente a la problemática que hay. Desde el despacho, el congresista Rosas tiene justamente la preocupación de ver cómo protegemos la integralidad del territorio, porque estas no son las primeras normas que vamos a dar sobre la zona. Hay muchas otras que ya se han dado desde distintos componentes, ¿no es cierto? Y nosotros lo hemos mencionado. Y que no han servido de mucho porque estamos viendo la realidad en este momento que rebasa todas las protecciones y todas las normas que se han ido dando con anterioridad, ¿no? Solo para citar, por ejemplo, hay todo un corredor, este corredor de Cusco-Puno ha sido declarado por la FAO como un sistema ingenioso de patrimonio agrícola mundial. Por ejemplo, esa es una mirada de toda la cuenca, ¿no? Porque constituye uno de los 8 centros importantes de origen de los cultivos y de las crianzas. O sea, si le damos esa mirada de qué hacen las comunidades campesinas, en la lógica que decía acá la representante del Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, allí no es que están descubriendo una tecnología, allí hay que rescatar lo que existe. Y los centros de origen, yo creo que tienen que ser uno de los objetivos que como Estado tenemos que priorizar, porque estamos asegurando la alimentación de las generaciones futuras. Y en ese espacio las comunidades tienen todavía todo ese conocimiento ancestral que les permite estar vigentes a pesar de los miles y miles de años que han transcurrido y los diferentes modelos tecnológicos que se van aplicando, ¿no? Igualmente, existen ahí zonas de especies protegidas, hay 11 especies protegidas, ¿no es cierto? Hay un decreto supremo que las protege porque están en peligro de extinción. Esta festividad del santuario del Joyuriti, por ejemplo, ha sido reconocida tanto a nivel nacional como por la UNESCO. Hay 2 normas que la reconocen para ver el tema ¿no? Igualmente hay una ley que se ha dado el año pasado que declara de interés y puesta en valor vivencial de los escenarios históricos y los bienes materiales conformantes del circuito turístico-cultural cuna de la independencia americana en todo el territorio que tiene que ver con las provincias del prócer Tupac Amaru II. Esa es una ley, ¿no es cierto? Tenemos la resolución viceministerial del Ministerio de Cultura, que es declarar Patrimonio Cultural de la Nación los conocimientos, técnicas, usos asociados al tejido tradicional del distrito de Pitumarca, por ejemplo, desde el punto de vista incluso de
la sostenibilidad en el tiempo. Estamos en un proceso de cambio climático, estamos hablando del Ausangate, que es uno de los 6 nevados más importantes que tiene el país. ¿Qué hacemos para también darle esa mirada de cómo preservamos este recurso y evitamos su deterioro mayor? Y de lo que aquí estamos diciendo, bueno, estamos interviniendo parcialmente. Y en algunos casos estas normas ni siquiera han producido algunas directivas específicas que den cumplimiento a su existencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteábamos desde el despacho el tema de declarar la intangibilidad de toda la cordillera del Ausangate, es porque hay que darle una mirada integral porque tiene toda esta serie de componentes que interactúan además, ¿no? Y decíamos que tiene que incluir la montaña de 7 colores porque hemos seguido el tema del ACR y supimos de las variaciones que tuvieron y que la montaña quedaba fuera, y sin embargo la montaña es un tema también importante, no tanto por lo que es, sino por el deterioro que está sufriendo, porque no tenemos una reacción oportuna para evitar que eso se deteriore más, porque hasta que demos la norma, Dios sabe qué vaya a pasar con todo lo que está sucediendo. ¿Y por qué todos estos temas de deterioro y todo, no? Bueno, además planteamos que sea un santuario nacional, ¿no es cierto? Porque viendo todas las dimensiones de cómo protegemos el conjunto, yo no estoy en contra de las iniciativas que están en curso, pero creo que hay que ir avanzando a más, para no quedarnos solo en lo que podamos lograr ahora y tengamos una norma más que reconozca otro pedacito y sigamos viendo cómo esto se va deteriorando porque no estamos haciendo una mirada en conjunto, ¿no? Y el tema pasa porque realmente trabajemos con las poblaciones en la necesidad de que todos interioricemos, ellos desde su propia lógica y nosotros también desde nuestra visión y responsabilidad como Estado en lo que hay que hacer en ese espacio. Porque hay una serie de intereses cruzados, ¿no es cierto? Son tan humanos como nosotros los hermanos campesinos que, claro, ante la histórica postergación que tienen, buscan una oportunidad para ver cómo salen y no importa si piso al otro, porque ya le hemos ido enseñando esa señal desde el Perú formal, ¿no? Entonces, por eso hay que esos conflictos, por eso es que ellos tratan de buscar los mecanismos por dónde salir. Pero si hacemos un trabajo realmente de información, reflexión con cada uno de ellos, viendo la dimensión de lo que tienen en manos, la riqueza que tienen, pero el peligro que subyace sobre ellos, creo que se podría pensar en una nueva, incluso consulta previa sobre una mirada mucho más grande, sin dejar que vaya avanzando lo que ya está y lo que ya se avanzó, pero no quisiéramos que se quede ahí. Esa es un poco la invitación que hace este proyecto de ley, de que sigamos trabajando. Tenemos tantas capacidades y tantas miradas parciales, pero que se haga un tema de trabajo consensuado, que se vuelva a hacer después de un proceso de información y concientización y análisis objetivo y real con las comunidades campesinas, hacer una nueva consulta para que no se quede en un área de conservación regional en este momento, o por otro lado tengamos un geoparque en la montaña de 7 colores, sino que pensemos en una declaratoria de una intangibilidad de toda esta cordillera de la Ausangate, ¿no? Que incluya la montaña y que incluya todos estos otros componentes que tiene. Seguramente no es un proceso corto, pero no podemos cerrar la posibilidad de trabajar ese tema y reaccionar con oportunidad. Porque también hay que decirlo, el interés de las concesiones mineras está ahí latente, y no es solo de las grandes empresas, también los mismos grupos locales están pensando en lo mismo, porque es lógico, ¿no? Si hay una postergación histórica hacia ellos, tienen que buscar mecanismos para salir adelante. Pero yo creo que ahí lo que necesitamos es, entre todos, objetivamente, poner en valor cuál es lo estratégico. O sea, qué es aquello que va a garantizar que lo que todavía tenemos ahí, porque nos incluimos al mencionarlo, porque es de todo, es no solamente del Perú, es de toda la humanidad, tenemos ahí un espacio que deberíamos todos preservar y no sectorizar y pensar cómo es que desde cada sector vemos el pedacito que nos corresponde, pero sin mirar el conjunto, ¿no? Gracias. Gracias, Elizabeth.
Muy bien. Puede, sí, un ratito. Por favor, puede pasar el técnico que va, al que ha delegado. Muchas gracias. Serfor, por favor. Bueno, otra vez buenos días. Nosotros hacemos eco de la preocupación, ¿no?, por las actividades, los impactos que pueden estar generando las actividades y el uso desordenado de estos espacios. Y también compartimos la idea de, bueno, aplaudimos la iniciativa del gobierno regional, ¿no?, internalizada por el CERNAM, y compartimos la idea de realizar un ordenamiento, ¿no?, al interior, ¿no?, porque inclusive va a permitir que en esta área de gran riqueza, de gran biodiversidad, las comunidades puedan sacar mejor provecho, inclusive, ¿no?, y a largo plazo, ¿no? Ahorita de repente se está haciendo uso cortoplacista de los recursos, ¿no? Digamos, desorden puede generar, por supuesto, no tengo la palabra, deterioro, ¿sí?, del entorno, ¿no? Si bien las comunidades, bueno, están ahí desde hace generaciones, a veces inclusive sus actividades económicas entran en conflicto con nuestros recursos naturales, ¿no?, fauna y flora, en tanto eso. Entonces, bueno, estamos aquí para discutir pues las alternativas y ver cuál sería la mejor opción, ¿no? Gracias. ¿Otras intervenciones? Sí. Si me permite, solamente para un poco argumentar algo más sobre el tema en discusión, el hecho de nosotros intentar con este proyecto de ley declarar geoparque es en parte también asumir lo que ya existe, el Ausangate como un área natural protegida y el proceso en el cual estaría el área de la montaña de 7 colores. O sea, es todo ese entorno. Y un tema esencial que también se debe considerar es que el Cusco ha cambiado su consumo de agua de una cuenca que no existía antes. O sea, el Cusco antes se alimentaba, entre comillas, usaba el agua de una laguna próxima, la laguna de Piuray, que está encima, justo de esa zona, ¿no? Piuray básicamente. Pero hace no mucho tiempo, serán 10 años, que se ha cambiado la toma de agua, se ha ido al río Vilcanota. ¿Y el Vilcanota dónde nace? En el Ausangate. Entonces, o sea, hay conceptos o hay temas razonables para que pueda ser considerado todo el ámbito como un geoparque, porque no solamente está el Ausangate, está el nevado Quelcaya, que es uno de los nevados, uno de los glaciares, pocos glaciares en un ámbito muy cercano al Ecuador. No hay ningún glaciar que tenga las características. Dicen que es el termómetro mundial, el glaciar del Quelcaya. Y está en esa zona. O sea, declarar un geoparque tiene mucha razón. O sea, tiene mucha viabilidad. Yo creo que ustedes, los técnicos, tienen que proponerlo eso, porque bueno, no es la decisión nacional el declarar un geoparque, sino es de la UNESCO. Pero existen los elementos fundamentales para poder ser considerado. Marta Vázquez Sí, en relación al geoparque, en realidad no hay una legislación interna que determine cuáles son los derechos que otorga la creación de un geoparque, si es que es intangibilidad, si es que está asociado a un área natural protegida, cómo se relaciona con un área natural protegida, etcétera. Entonces, yo creo que también, como dice la señora Elizabeth León, deberemos de ver una mirada integral a esto para determinar la mejor protección de no solo el Cerro Siete Colores, porque entiendo o escuché, quizás me puedan corregir los técnicos, que la deshielización está avanzando y van a aparecer más cerros Siete Colores en la zona. Entonces, creo que la mirada del geoparque es un poco limitada y además no se tiene internamente una legislación que pueda enlazar
la protección que pueda otorgar, o ni siquiera se sabe cuál es la protección que pueda otorgar un geoparque con un área natural protegida específicamente, ¿no? Quizás el ingeniero Pastor nos pueda un poco orientar en relación a este tema, ¿no? Porque Ingemet no ha desarrollado nada respecto al tema, solamente está incorporado en su reglamento de organización y funciones, y solamente tenemos lo que la UNESCO nos puede dar y cómo es que se desarrollan otros geoparques a nivel internacional, ¿no? Gracias, Marta. Yo también quisiera hacer algunas preguntas al ingeniero Pastor. Ya está anotando las preguntas que le estamos haciendo. A ver, hay una preocupación en los proyectos de ley que coincide con la preocupación de las comunidades de Pitumarca y Cusipata: la intangibilidad frente a la minería. La pregunta es, cuando uno analiza las ANP de uso indirecto, las áreas naturales protegidas de uso indirecto tienen el atributo de intangibilidad. La pregunta es, la intangibilidad no es respecto a la minería, es respecto al conjunto de actividades extractivas y aprovechamiento, incluido el aprovechamiento agropecuario. Entonces, esa pregunta me parece importante que la tratemos para poder discernir bien, ¿no? La declaratoria de un santuario nacional permite, prohíbe, restringe. ¿De qué depende? De la zonificación. ¿Cuáles son las...? Creo que ese es un punto que es imprescindible discernirlo para que nos contribuya, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros tenemos dos categorías, como usted lo ha mencionado, dos grandes categorías, que son estas áreas de uso directo, que normalmente son las reservas nacionales, donde se permite, donde existen actividades económicas y también de la población que está asentada ahí hace muchos años, y en el caso de las otras que son de uso indirecto, donde efectivamente hay restricciones y hay limitaciones, ¿no? Un momentito, saludamos la presencia del congresista Welber Rosas, presidente de la Comisión de Pueblos, que se incorpora. Disculpe un ratito para poner sí, ya. A ver, lo que hemos avanzado, el ingeniero Pastor, a nombre de CERNAM, ha presentado la versión actual del área de conservación regional Ausangate. En el plano que nos ha presentado queda claramente mostrado que hay todo un área, incluido 7 colores, que no está incluido en el ámbito del área de conservación regional Ausangate. Esta es una información nueva que todos estamos asumiendo ya en la conversación que estamos teniendo. Lo segundo es que han habido intervenciones y la propia ponencia ha centrado la importancia de la conservación del conjunto de esta área del ámbito de Ausangate, no solo del que está actualmente, estas 72.000 hectáreas conservadas como área de conservación regional, sino la importancia de que esto se extienda y puede incorporar a más territorios de comunidades y territorios también de esta muestra representativa ecológica hídrica. Posteriormente, lo que estamos en este momento es intercambiando opiniones sobre Geoparque es una buena posibilidad no solo para 7 colores que ha sido puesto en la mesa, sino a través del despacho del congresista Villanueva nos dice, no es solo para la montaña 7 colores, hay que hacerlo desde la mirada del conjunto del ámbito. Acaba de ponerlo en la mesa. Los diferentes sectores, ningún sector ha objetado la necesidad de su conservación del ámbito que estamos hablando, pero se está en la puesta de mesa, también se ha planteado lo del área natural protegida. Un área natural protegida de uso indirecto, como es la propuesta del Santuario Nacional de Ausangate,
permite o no permite actividades extractivas y, por ejemplo, de aprovechamiento agropecuario por las comunidades. Es otra pregunta que está puesta en la mesa. Otra preocupación central es que se constata, y hay información que han dado los diferentes sectores, de que hay un uso desordenado del territorio dentro y fuera del ACR en Zaugate, con particular riesgo la montaña Siete Colores, que habría una frecuencia de 600 a 1000 acémilas diarias que están deteriorando y socavando la perdurabilidad, la sostenibilidad de la montaña Siete Colores. Entonces todos están de acuerdo que hay que conservar la montaña Siete Colores. El asunto es, ¿la conservamos como parte de...? Sí, la pregunta es, ¿lo conservamos como parte de una área natural protegida o lo conservamos como parte de un macro geoparque surandino? Sí, el ingeniero Pastor está respondiendo en este momento a las preguntas que se le ha planteado. Antes que nada quiero disculparme, pero también saludarlos al mismo tiempo. Son cuestiones de salud las que me han alejado de esta actividad tan importante, pero que era muy necesaria mi atención. Pero estoy acá y seguro que con todo lo que se ha avanzado, no quiero yo perturbar ya el trabajo, sino más bien continuar con el trabajo. Y estoy seguro que en la comisión lo vamos a ver los aportes, las conclusiones a las cuales han llegado. Así es que, por favor, continúe, ingeniero Pastor. Gracias, señor presidente. Estábamos conversando sobre el tema en concreto de el establecimiento de un santuario. En nuestro caso, esa figura restringe algunas actividades y creo que ahí colisionaríamos con el tema de la solicitud de las comunidades que ellas están solicitando que de todas maneras se continúen con sus actividades, ¿no? Porque de todas maneras esa categoría de área implica que va a haber algunos lugares donde las actividades van a dejar de hacerse, pese que en algún caso han sido tradicionales y se han desarrollado de repente desde tiempos ancestrales, ¿no? Pero implicaría recuperación de algunas zonas, ¿no? Que vienen siendo impactadas por el uso. Entonces eso, creo yo, nos generaría más problemas de los que ya actualmente tenemos. Estábamos comentando de que este es el mapa más o menos de la iniciativa. Lo que está en color amarillo, como usted puede apreciarlo, es un poco la propuesta actual que en estos momentos tenemos, y lo que está en un círculo rojo es el cerro Siete Colores. Entonces, como usted puede ver, está prácticamente fuera de la propuesta, ¿no? Eso debido fundamentalmente al proceso de consulta previa. Cuando este se realizó, de las 9 comunidades que se consultaron, 7 estaban en desacuerdo, 2 estaban de acuerdo. Entonces, el proceso que hemos seguido ha hecho pues que tengamos que separar el espacio de 7 colores. Así es. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos planteando es que ya existe un área protegida en la zona que se llama Área de Conservación Regional Ausangate, y que probablemente en nuestro caso lo que tendríamos que ajustar y conversar es cómo podemos darle un esquema de protección a lo que ha quedado fuera, lamentablemente por el tema de consulta previa, e integrar con todos los otros elementos de cultura, paisaje, belleza paisajística que existen en la zona, ¿no? Para nosotros creo que el primer paso sería encontrar una figura de protección en este momento, que si bien es cierto estaban conversando sobre el tema de sobre esta zona que está manejando Ingemet, que es el tema de los geoparques. Existe una iniciativa que está caminando bastante bien, que es la del Valle del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua, ¿no? Para nosotros nos ha resultado bastante interesante el esfuerzo que ha hecho el señor Zavala Carrión, el director de Ingemet, conjuntamente con el señor James Pozo Sánchez, que ha sido el ex consejero regional de Arequipa, que han llevado la propuesta y que nosotros estamos presentando una carta a UNESCO diciendo que esta iniciativa nos parece interesante, vale la pena desarrollarla y continuar trabajando con ella.